Muy buenas, ¿qué pasa, cosmonautas? ¿Todo bien? ¿Todo de booty? Espero que sí. Se viene hoy la segunda entrega de esta guía definitiva de los X-Men que se corresponde con este segundo tomo, este segundo Marvel Gold de la Patrulla X original. ¿Cómo que aún no te has visto la primera entrega? Mira, corre ahora mismo que te dejo por aquí el enlace, te la ves en un momento y te vuelves por aquí. ¿Ya te la has visto? Bueno, por cierto, yo soy David García y esto es Cosmic Comics. Seguimos en los años 60, en una etapa todavía embrionaria de la Patrulla X. Nos han dejado ya tanto Stan Lee, que permanece como editor, como Jack Kirby. Ojo, y no por eso deja de ser también una etapa interesante. Aún se están creando los mimbres de lo que sería la Patrulla X más adelante. Notamos ya cierta evolución con respecto a los primeros números, pero sí que es verdad que todavía nos estamos enfrentando a unas historias bastante naifs y que siguen ciertas plantillas. Sin duda, tanto Roy Thomas como el resto de los guionistas que vendrán detrás están intentando modernizar no solamente la franquicia mutante, sino todo el género superheroico. La continuidad, por ejemplo, es un efecto cada vez más acusado. Vamos a ver ciertas sagas que se alargan durante varios números, nuevas incorporaciones, nuevos dramas, regresos alucinantes y la creación de personajes que hoy en día son icónicos. Es cierto que esa Edad de Plata fue una mina de ideas, de conceptos, pero bueno, dista mucho de lo que veremos más adelante en años posteriores, sobre todo con la llegada del patriarca mutante a la franquicia. ¿Café para muy cafeteros? No estoy del todo de acuerdo. Estas son historias sencillas, pero muy entretenidas que en su momento funcionaron muy bien. Además, a partir del número 38, este volumen recopila del número 27 al 53, vamos a encontrarnos con bastantes menos páginas por número, lo cual agiliza bastante la lectura. Esto es porque en este número, el 38, se empezaron a incluir unas historias cortas de complemento que contaban los orígenes de los miembros de la Patrulla X. Unas historias de complemento que, por lo que sea, están incluidas en el tercer volumen y último de esta Patrulla X original. En estos números que recopila este Marvel Gold me he encontrado con dos cuestiones que se repiten prácticamente en todos ellos. Por un lado, la estela gráfica que dejó Jack Kirby. Su estilo personal y definido es imitado por varios de los autores que ilustraron estas aventuras mutantes, sobre todo Werner Roth. Incluso un primerizo Barry Windsor Smith, que firmaba por aquel entonces solamente como Barry Smith. Luego es verdad que contamos con algunos ejemplos puntuales de dibujantes con estilos mucho más propios, como George Tuska, Jim Steranko o el mismísimo John Buscema. Otra de las características que veo que se repiten a lo largo de los números, en este sentido como algo negativo y heredado de Stan Lee, son las plantillas de historia, en las que una vez tras otra vamos a ver unas resoluciones apresuradas. El desarrollo de los guiones no está mal, pero es cierto que prácticamente todos los números autoconclusivos terminan en las dos últimas páginas y de forma un tanto atropellada. Vemos que se repiten ciertos patrones y ciertas manías, aunque también es cierto que la intención de los guiones de Roy Thomas es revitalizante y eso se nota. En este sentido hay una evolución clara de estilo, una modernización a la hora tanto de construir las historias como de narrarlas. Los diálogos empiezan a ser algo más fluidos, menos encorsetados. Empezamos a prescindir de los cartuchos explicativos que tanto le gustaban a Stan Lee, dejando que las propias imágenes hablen por sí mismas. En este sentido se nota cierta frescura y la lectura es bastante más ágil. Por cierto, que si te está molando el vídeo le puedes dar un buen like, te puedes suscribir si todavía no te has suscrito y ya sabes que si le das a la campanita activas las notificaciones para poder estar al loro de todo el contenido que sacamos aquí en Cosmic Comics. Danos un like ahí de booty que te lo vamos a agradecer. Pero sumerjámonos de lleno ya en este tomo. Un tomo embrionario, fundacional y hasta cierto punto experimental. Aquí vamos a ver unas historias que se crearon con el mero fin de entretener al lector. Unas historias que de forma más o menos consciente fueron creando todo un universo mutante con unos personajes de lo más variopinto, algunos de ellos que han sobrevivido hasta hoy en día. Un tomo que recopila unos números de una importancia histórica vital, donde se nota una total intención revitalizadora. Una clara necesidad de modernizar no solamente el título, sino todo el género superheroico. Si Stan y Jack establecieron estas bases, Roy Werner y el resto de los autores que vendrían detrás afianzaron estas bases y expandieron una mitología que se convertiría en una de las franquicias más populares de toda la historia del cómic. Los mitos de una franquicia. En los tres primeros números recopilados en este tomo, el 27, 28 y 29, tenemos el regreso de un personaje como el Mímico. Un personaje creado por Jack Kirby y Stan Lee muy a la línea del Super Skrull o del Super Adaptoide. Otro personaje también que cogía los poderes de varios de los Vengadores y que veremos en el número 29 enfrentarse con el mismo Mímico. Con el mismo Mímico.
Calvin Rankin, el mímico, es un personaje conflictivo, pero que los autores nos lo quieren vender como que no es mal tío. El número 27, el primero de este tomo, empieza a media res, con el mímico enfrentándose a la Patrulla X en la propia mansión Xavier, poniéndolos a prueba e intentando definir su propia identidad, quizá el concepto más interesante de este número, para al final descubrir que todo esto no era más que un plan de Xavier para poner a prueba a sus pupilos. Una vez más, Carlos Xavier tomando decisiones a espaldas de sus estudiantes, y no será la última vez que lo veamos actuar así. Con el ángel malherido, el líder de la Patrulla X está preocupado y busca nuevos reclutas como el mímico. Vamos a ver también apariciones estelares de personajes como Spider-Man o Philip Masters, el amo de las marionetas. Destacable la primera aparición de Banshee, que se perfila como villano en las páginas del número 28, en una historia que gira alrededor del ogro. Al final veremos que Son Cassidy y Banshee será un poderoso aliado para los X-Men. Como anécdota, decir que Roy Thomas lo había creado pensando en él como un personaje femenino, mucho más parecido a Siren, la propia hija de Cassidy. Y en el número 29 vamos a asistir a un épico enfrentamiento entre el mímico y el superadaptoide. Y es que en esta época les encantaban este tipo de personajes que aglutinaban varios de los poderes de un supergrupo. Mientras tanto, de fondo vamos a ver a Jean Grey en su andadura universitaria y su amistad con Ted Roberts, algo que tendrá su importancia más adelante. Terminada esta trilogía del mímico, vamos a pasar a dos números de carácter autoconclusivo. El primero de ellos, el número 30, en el que veremos la presentación del brujo. Cabe destacar que es un número en el que Jack Starling sustituye a Werner Roth a los lápices. Un número en el que veremos cómo la Patrulla X es hipnotizada y llevada al cuartel general del brujo, un personaje misterioso que más tarde será revelado como el propio Merlín de los mitos artúricos. Un número ligerito y pintoresco, donde veremos una vez más las sinergias de poder entre los miembros de la Patrulla X original y la obsesión de los autores de la época por los poderes mentales. Con esto pasamos al número 31, también autoconclusivo, donde veremos la presentación de un personaje como el Hombre de Cobalto, hermano de Ted Roberts, el amigo de la universidad de Jean Grey y enemigo acérrimo de Iron Man, de Tony Stark. Vuelve Werner Roth a los lápices, y en este caso contamos con una historia que nos habla de las rivalidades. Rivalidades entre hermanos pequeños y mayores, y entre genios de la ingeniería, como son el propio Hombre de Cobalto y Tony Stark. Como apunte al incipiente culebrón que será más adelante la Patrulla X, Warren Worthington III, el ángel que hasta el momento tenía ciertos sentimientos hacia Jean Grey, se da cuenta de que no es correspondido y busca el amor en otras aguas, dejando vía libre a Scott Summers, Cíclope, que quizás un año de estos se atreva a declararle su amor a la chica maravillosa. En los dos siguientes números, el 32 y el 33, vamos a ver el regreso del Juggernaut. ¿Qué te pensabas? ¿Que Cain Marcos iba a quedar tranquilito y sin molestar? Pues no. Y además del regreso de este antagonista natural de la Patrulla X, tenemos la primera mención a Factor 3. Quedaos con ese nombre. Una organización que opera en la sombra y que dará lugar a la mayor saga protagonizada por la Patrulla X hasta aquel momento. El profesor Xavier tiene otra de sus ideas geniales, no exenta de cierta patada a la ética, y es que pretende despertar a su hermanastro del coma profundo en el que se encuentra, prisionero dentro de la Mansión X, para quitarle su poder y borrar los recuerdos de su lucha con la Patrulla X. Una presencia maligna interfiere en el proceso, dejando una vez más libre al Juggernaut, que durante 2 números se dedicará a hacerle la vida imposible a los mutantes adolescentes. Bajo la llamada de Factor 3, esta organización que contacta con él y que pretende eliminar a la Patrulla X, Marcos se deshará de su control, mostrando ese carácter rebelde e independiente que siempre ha tenido, y terminará por desaparecer dentro del propio cristal de Cyttorak. Y como colofón, la maléfica Factor 3 ha conseguido secuestrar al profesor Xavier. Y aquí es donde empezaría la mayor saga de la Patrulla X conocida hasta ese momento. De los números 34 al 39 vamos a ver cómo se desarrolla todo este arco argumental de Factor 3. Un arco bien desarrollado durante una gran cantidad de números, con una serie de giros y sorpresas muy bien perpetrados por el equipo creativo. Y es que en este sentido quizás sea la saga de mayor importancia de este tomo, usando una serie de herramientas de guión, como los giros, las sorpresas y el saber plantar las semillas de la trama poco a poco, algo que veremos cómo se vuelve a repetir en el devenir de la cronología mutante. Y es que esta es la primera saga de tal envergadura. Durante el número 34, ya con el profesor secuestrado, la Patrulla X se enfrentará a dos de los más temibles villanos subterráneos, el Hombre Topo y Tyrannus. Una historia de egos en las que los mutantes tendrán que tirar de ingenio para vencer a estos dos megalómanos enfrentados entre sí, que los quieren usar para sus propios fines. En el número 35 veremos un enfrentamiento lleno de equívocos y malentendidos contra Spider-Man, un número divertido y muy entretenido que nos conducirá poco a poco hacia el nudo de la trama principal. En el número 36, la
Patrulla X sin fondos tendrá que vérselas para poder viajar a Centro Europa, que es donde gracias a la tecnología de Cerebro ha localizado al profesor. Además de los problemas económicos para comprar los billetes de avión, se tendrán que enfrentar a un nuevo villano, Mecano. Una pugna gracias a la cual conseguirán el ansiado dinero para rescatar a su querido profesor. Será ya en el número 37 donde entraremos de lleno en la lucha contra Factor 3. Veremos cómo el cambiante parece uno de los líderes de la organización que quiere acabar con la Patrulla X, que no deja de ser un subordinado del Amo Mutante, líder supremo de Factor 3. Los X-Men serán juzgados por sus crímenes contra los mutantes y serán los testimonios de viejos conocidos de la Hermandad de Mutantes Diabólicos los que los sentenciarán a muerte. Unos el Intocable, la Mole, Mente Maestra y el Desvanecedor volverán a aparecer para comparecer contra nuestros héroes favoritos. En el número 38 descubriremos el nefasto plan del Amo Mutante para destruir al Homo Sapiens. Nada más y nada menos que pretende provocar una tercera guerra mundial entre el bloque soviético y los Estados Unidos. Un plan perpetrado a la perfección hasta que la Patrulla X interfiere para salvar el día. Y ya en el número 39, el desenlace de toda esta macro saga de Factor 3. Enfrentamiento final y, como no podría ser de otra manera, sorpresa final cuando se desvelan las verdaderas intenciones y la identidad del Amo Mutante. Los autores han estado jugando con nosotros todo este tiempo y lo han hecho muy bien. Como colofón y guinda al pastel, de la mano de Jean Grey nos presentan los nuevos trajes individuales de los miembros de la Patrulla X, más coloridos y con todo un sentido, y es que según el profesor ya no son meros estudiantes, ya son superhéroes de facto, y esto se ve recompensado con estos nuevos trajes. Por cierto, el de Cíclope es prácticamente definitivo y no cambiará demasiado durante los próximos años. El de Jean Grey lo hemos visto recuperado hace poco gracias al talento de Pepe Larraz. Terminada la saga de Factor 3, llegamos al número 40. Un número unitario, autoconclusivo y centrado en la figura de Frankenstein. Una historia con un marcado carácter pulp que rememora y reivindica el carácter real del mito creado por Mary Shelley. Un pequeño respiro a tanta intensidad con la saga de Factor 3 y un punto de inflexión que nos preparará para el próximo arco argumental. La lucha contra el monstruo de Frankenstein le servirá a Roy Thomas para reimaginar y reinventar el mito del moderno Prometeo. En este caso, un androide enviado desde un planeta lejano que se vuelve loco durante su viaje a la Tierra. Con esto llegamos a los números 41 y 42, con la llegada del subhumano y sí, la muerte de Charles Xavier. Ojo que no es spoiler, que lo pone en la portada del número 42. La muerte de Charles Xavier. Y sí, muere de verdad. Dos números marcados por la subtrama con Charles Xavier bastante más interesantes que la propia trama del subhumano, que bueno, tampoco está mal. En estos dos números llegamos a uno de los puntos cúspide de este tomo. La pelea contra el subhumano, sus motivaciones y su desarrollo están bien construidas, pero la chicha, la verdadera historia, está en la muerte de Charles Xavier. En cómo se esconde de sus propios pupilos para protegerlos. De cómo entrena en secreto a Jean Grey para enseñarle a usar sus poderes telepáticos. Esto dicho así parece una tontería, pero es un punto de inflexión tremendo en la evolución de un personaje tan importante como es Jean Grey. Xavier se muestra distante y cruel con sus estudiantes, pero solo los está llevando al límite porque es consciente de su propia muerte. Aquí vemos cómo queda reflejado perfectamente el carácter del profesor. Y tras la muerte del profesor Xavier llegamos a otro de los puntos álgidos de este tomo. La saga del poder de Magneto. Una saga que no solo se extendió durante 4 números, sino que supuso el primer crossover de la Patrulla X, ya que finaliza en el número 53 de los Vengadores. Eran muchas las páginas sin que volviéramos a ver al más terrible de los enemigos de la Patrulla X, su archinémesis, el amo del magnetismo, Magneto. El número 43 fue el último guionizado por Roy Thomas, lo que supondría su despedida por el momento. A partir de aquí será Gary Friedrich quien lleve los guiones de la serie hasta la llegada de Arnold Drake en el número 48. Al fin tenemos de vuelta a un Magneto más cruel que nunca que trata fatal a sus esbirros con especial atención al sapo al que desprecia profundamente. En el número 44 veremos cómo continúa esta pugna contra el amo del magnetismo, una figura ya presente hasta prácticamente el final de este tomo, pero en este caso protagonizada por el Ángel, un Warren Worthington III que en su camino en busca de ayuda se encontrará con el Cuervo Rojo, último superviviente de una especie de hombres pájaro. Una historia interesante de una cultura con la que el propio Warren, a pesar de su gen X, parecería tener algo que ver, aunque solo fuera de forma estética. En el número 45, enfrentamiento entre Cíclope y Mercurio, y una vez más veremos cómo el hermano de Wanda Maximoff, la Bruja Escarlata, tiene un perfil noble aunque tenga que colaborar a la fuerza con el amo del magnetismo. De hecho, todo lo que hace lo hace por su hermana. Y aquí llegamos al número 53 de Vengadores, donde continúa y termina este arco argumental. Primer crossover de la Patrulla X, guionizado además por el propio Roy Thomas y dibujado nada más y nada menos que por John Buscema.
Como suele ser en estos casos, un nuevo malentendido hará que los héroes más poderosos de la Tierra se enfrenten a una patrulla X que básicamente está intentando escapar de las garras de Magneto. Un Magneto al que precisamente le saldrá muy caro haber tratado tan mal al sapo. Y tras este arco trepidante en el que hemos visto el regreso del mayor antagonista de la patrulla X, llegará otro nuevo que tampoco está nada mal. Entramos en otra historia bastante impactante. El fin de la patrulla X. Pasan cosas y por lo que sea, azuzados por el detective Duncan del FBI, un personaje al que por cierto no conocemos porque ha salido en las historias de complemento que tendremos el tercer tomo, deciden separarse. Unos números en los que, tras otra terrible lucha contra el Juggernaut, en este número 46, los miembros de la patrulla X original deciden separarse para intentar sobrevivir a los peligros que les acechan, huérfanos como están del profesor Xavier, que en su testamento les han dejado todas sus posesiones. En el número 47 serán la Bestia y el Hombre de Hielo, que ya hemos visto cómo han hecho muy buenas migas desde el inicio, lucharán contra el terrible Mahayog, que será desvelado como uno de los antiguos adversarios que hemos visto en este mismo tomo. Por cierto, este mismo número es donde entra ya Arnold Drake como guionista. En el número 48 veremos a Cíclope junto a la Chica Maravillosa, inseparables ya, aunque aún no se hayan confesado sus respectivos y mutuos crases. Fingirán una doble vida en la que ella es modelo y él su novio periodista. Juntos se enfrentarán a Cómputo y la Colmena Robot, un villano que usa una serie de robots que ríete tú de las actuales IAs. Es muy interesante cómo Jean Scott deciden fingir ser pareja, sin llegar todavía a serlo del todo. ¿Hasta cuándo estiraremos esta situación? Número ya guionizado por completo por Arnold Drake. La Patrulla X se unirá de nuevo, además en el último arco argumental de cierto peso, en la llamada, por mí, saga de Polaris. Saga que he bautizado así porque está protagonizada por Lorna Dane, aunque creo recordar que en ningún momento se habla de Polaris. En el número 49 veremos la aparición del Mesmero y los semidioses. Un Mesmero que dice seguir los pasos de Magneto, al que adora y representa con sus maldades. Tras una lucha encarnizada veremos cómo aparece por primera vez una muchacha de pelo verde de la que cae prendado el Hombre de Hielo, llamada Lorna Dane. Número 50, en el que veremos cómo cambia el logo del título, que permanecerá casi inmutable durante muchísimos años, aunque es verdad que todavía no se le ha añadido la palabra Uncanny. Aparición completa de Lorna Dane, que es revelada como hija y heredera de Magneto. Algo que hará que tenga su propio conflicto interior, ya que ella tiene buenas intenciones, pero cree que debería ser fiel al amo del magnetismo al compartir sus genes con él. Lucha a muerte contra Mesmero y sus esbirros, y numerazo dibujado por Jim Steranko, que también dibujará el siguiente. En el número 51 continúa todo este arco argumental, en el que vuelve a hacer su aparición en escena el mismísimo Magneto. Acción a raudales y una lucha directa contra Magneto, y ojo, un Bobby Drake, Hombre de Hielo, que se replantea ciertas cosas al ser dejado de lado debido a sus sentimientos hacia Lorna Dane. En el número 52 terminará este segundo arco argumental contra Magneto, que ha servido de presentación de Lorna Dane, más adelante conocida como Polaris. Veremos también la presentación de un personaje tan peculiar como es Eric el Rojo, un personaje misterioso que ha servido para ocultar la identidad de varios personajes conocidos. En este caso clama llegar para aliarse con Magneto. Y aquí la verdad es donde termina lo más interesante de este tomo. El siguiente número, de 53, es autoconclusivo y estará protagonizado por Blastar, ese ser misterioso que viene de la zona negativa y que ya hemos visto en las páginas de los Cuatro Fantásticos. Un personaje muy poderoso que se ve llamado a esta realidad desde la zona negativa por un experimento que está realizando la Chica Maravillosa. Una Jean Grey que ya está clarísimo es el personaje más poderoso de toda la Patrulla X original. Número dibujado por un novato Barry Windsor Smith, con un estilo muy deudor todavía del rey Jack Kirby. Y tras este número contra Blastar tenemos una historia protagonizada por el Ángel que fue publicada como complemento en los números 2 y 3 de Cazar y que terminó en el número 30 de Marvel Tales. Una historia de Warren Worthington III en solitario en la que se profundiza sobre su relación con sus padres y sobre su personalidad. Es interesante el punto de vista que lo sitúa por encima de la humanidad, que asimismo se sitúa por encima del Homo sapiens, algo que ha perdurado en el tiempo ya que entre unas cosas y otras el Ángel siempre ha estado bastante alejado de su propia humanidad. Tras el asesinato de su padre, el Ángel perderá los estribos en busca de venganza contra aquellos que han amenazado a su familia. Y esto es todo lo que puede ofrecernos este estupendo segundo tomo de la Patrulla X original. Yo sinceramente me había acercado a él con algo de miedo. Salí muy contento del primer tomo, es cierto que me había leído la mayoría de las historias contenidas en ese primer tomo, ya hubiera sido en la antigua biblioteca Marvel o en unas grapillas que
tengo de Classic X-Men, pero es que en este segundo no sabía que me iba a encontrar. Y bueno, pues ha sido una primera lectura de unos números en los que veo cómo se ha afianzado Roy Thomas a los guiones de la serie. La experiencia ha sido más que satisfactoria. Sí, es cierto que las historias todavía adolecen de ese carácter naif. Es cierto que se siguen usando ciertas plantillas que usaba Stan Lee, en las que el grupo se enfrenta al malo maloso de turno, todo se resuelve en el último momento y bueno, pues parece que no ha pasado mucho. Pero como decía al principio, creo que nos encontramos con una intención de los autores totalmente renovadora. Más allá de grandes primeras apariciones, como la de Banshee o Polaris, creo que hemos visto varios arcos argumentales muy interesantes. Tanto la saga de Factor 3 como el regreso de Magneto y este último argumental con Polaris creo que son bastante interesantes a nivel argumental. Lo mejor está por venir, eso sí. Tengo muchísimas ganas de venir por aquí con el primer Marvel Gold con la llegada de Chris Claremont tras el Giant 6 X-Men. Pero aún queda este tercer tomo de la Patrulla X original que traeré por aquí y analizaré en la próxima entrega. Ojo, que quedan todavía momentazos como la primera aparición de personajes como Alex Summers, el hermano de Cíclope Chaos, o Shiro Yoshida, Fuego Solar, el regreso de los Centinelas o la transformación de la bestia. Oye, teniendo en cuenta que gran parte de los números de este tercer volumen están dibujados por Neil Adams, la verdad tengo muchas ganas de hincarle el diente. Y nada, que por hoy ya me despido, cosmonautas, así que como siempre ya sabéis, leed muchos cómics, a ser posible de mutantes, e intentad ser felices. Ah, por cierto, que te quedas por aquí hasta el final. Pues yo te recomendaría que te vieras este vídeo donde te recomiendo mis historias favoritas de la Patrulla X. Un abrazo.